Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de vídeos sobre la técnica del oboe. En el de hoy hablaremos de la embocadura, por sugerencia de una de vosotros, de Isabel desde México. Gracias Isabel por haberme escrito. El tema de hoy tiene una ventaja con respecto a otros temas que hemos tratado otros días. Es que la embocadura sí que es una cosa que podemos ver desde fuera. Otros días hemos hablado de la respiración, de lo que ocurre en la garganta, de qué hacemos con la lengua, cosas que no se pueden ver y depende mucho de nuestra percepción, tanto a la hora de que un profesor se lo explica a sus alumnos o como nosotros mismos cuando lo estamos trabajando. En cambio, la embocadura sí que desde fuera la podemos ver. Podemos ver si los labios están hacia afuera, si están hacia adentro, si la embocadura está estirada, si apretamos o no. Entonces hablaremos de qué podemos hacer con la embocadura y luego de otras cosas también importantes que son qué cosas no debemos hacer con la embocadura. La función de la embocadura, como es lógico, es conectar la columna de aire, todo lo que hemos preparado previamente, con la caña y a través de ella con el oboe. Pero conectar simplemente es un sello que permite que el aire que hemos preparado previamente vaya sin pérdidas a nuestro instrumento. Para ello, lo que forma la embocadura es una almohadilla en torno a la caña. Podemos sujetar un poquito las comisuras, jamás el centro de la caña, con lo que formamos una forma redondeada en torno a la caña y los labios hacia adentro aíslan esa caña de los dientes. Amortiguan un poquito su vibración, lo que nos permite controlarla, pero sin llegar a ahogarla, sin llegar a hacer que se pierda la vibración. Eso ocurriría si apretásemos mucho. Que es una cosa a trabajar sobre todo con los debutantes, porque un reflejo que solemos tener es querer controlar el sonido del oboe con lo que percibimos como más fácil, que es la embocadura, lo que podemos ver. Pero como hemos visto en otros vídeos, es mucho más efectivo y mucho más útil hacerlo con la lengua, con la garganta, etc. Entonces, para encontrar una posición correcta de la embocadura, yo recomiendo este ejercicio. Son ejercicios que siempre hago con mis alumnos y yo mismo. Incluso antes del calentamiento. Es probar si la caña suena. Esta está un poco cerradita para mi gusto, pero bueno, nos va a servir. Y hacer una nota, cualquiera. Y ver qué margen tenemos para abrir y bajar la mandíbula, subir y bajar la mandíbula, sin que los labios se salgan. Si se salieran, perderíamos el control. Y esto no lo queremos. ¿Cuánto debemos meter los labios dentro de la boca? Depende. Depende mucho de la forma de la cara de cada uno, de si los labios son finos, si uno tiene dientes más grandes o más pequeños. Pero siempre en cierta medida los labios deben envolver a los dientes. Y luego los dientes, muy importante, no deben apretar a los labios, simplemente quedan ahí enganchados, quedan sujetos, pero sin necesidad de hacer fuerza. Tampoco es necesario estirar los labios. Es una cosa que antiguamente se solía decir, pero que no es efectiva. Debemos partir de una posición de la cara relajada y sobre esa posición apoyamos la caña, respiramos y ahí tenemos nuestra embocadura. Que la mía se da diferente a la tuya, diferente a la tuya, diferente a la tuya, diferente a la tuya. Pero cada uno tiene que encontrar la suya propia, la que le resulta más efectiva. Y luego dentro de esa posición tenemos que ver en qué medida podemos abrir la mandíbula para controlar bien el sonido. Si abrimos demasiado seguramente se nos descontrole, si cerramos demasiado seguramente se nos cierre el sonido. Entonces, dentro de ese ejercicio que os he hecho, podemos buscar cuál es el punto más confortable de todo ese recorrido de la mandíbula. Ahí estoy bien, ni aprieto demasiado, ni descontrolo, y sobre esa nota puedo construir todos los ejercicios que hemos hecho en otros vídeos. Estos últimos ya los he hecho, como ya sabéis, moviendo la lengua, sin intervención de la mandíbula ni de la embocadura. Si hubiera hecho apretando, esto
Esto sería la caricatura, ¿no? Si subo el sonido únicamente con la mandíbula, vale, lo subo mucho, pero de forma descontrolada y pierdo mucha calidad de sonido, que eso es lo que no queremos. Y luego, con el instrumento, en la práctica real, la embocadura tenemos que tener en cuenta que por muy bien formada que la tengamos, que por muy correcta que sea, no es una cosa fija. Depende de con qué volumen de sonido estemos tocando o en qué tesitura estemos tocando, necesitaremos esa flexibilidad que hemos buscado en ese ejercicio. No es lo mismo cuando estoy tocando en el grave, que consume cantidad de aire encima, medio fuerte, muy fuerte, ahí necesito abrir para que el sonido salga, que cuando llego al agudo, que debo canalizar mucho mejor ese aire, encima he tocado pianito, pero siempre sin apretar la embocadura. Canalizamos, formamos una forma de embudo, las comisuras nos ayudan, pero el centro se mantiene relajado. Eso es una cosa importante. Y es un movimiento similar al que podemos hacer en el extremo piano. Estamos tocando algo muy piano. Ahí al final, cuando ya tenemos muy poquito aire, necesitamos controlar y además oscurecer un poquito el sonido. La embocadura nos ayuda. Pero estos ya son movimientos complementarios al movimiento general de meter los labios, controlamos el sonido, diferenciamos esta embocadura, que su función, lo que hemos dicho, es conectar con el oboe, de todo el resto de cosas que ya hemos hecho previamente, con la lengua, la garganta abierta para que nos dé resonancia, la respiración apoyada relajadamente en el diafragma, etc. Creo que ya basta por hoy. En otros vídeos seguiremos hablando de estos temas. Ya sabéis que si tenéis cualquier sugerencia me podéis escribir en cualquier momento y en la medida de lo posible lo atenderé en estos vídeos. Y espero veros la semana que viene. Cuidaros. Adiós.